JL subió un vídeo explicando parte de esto, que no estaba mal. Y vamos a escuchar ahora un poco para tomar un poco de ese conocimiento y luego añadiremos un poco más. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El poder de la palabra es impresionante. Realmente no nos damos cuenta hasta que no analizamos qué es lo que decimos y qué es lo que sucede. Decía Chuang Tzu que las palabras son ráfagas en el viento, pero al propagarse lo mismo pueden producir frutos que daño y ruina. La palabra tiene un increíble poder para dirigir nuestras vidas. No solo permite comunicarnos con otras personas, sino que afecta en la forma en la que experimentamos nuestra propia vida. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar principalmente nuestra forma de hablar. El destino lo creamos con el verbo. La forma en la que hablamos es la que dirige el timón de nuestras vidas. Y es una expresión externa realmente de lo que pensamos y lo que deseamos. Para cambiar nuestra vida hay dos puntos importantes y debemos aprender dos factores fundamentales. Primero, la vida no solo la cambias tú, sino que hay otras personas que te verbalizan, te definen, hablan de ti. Evita que los demás te etiqueten tus actos. Es fácil oír a una madre que le diga a su hijo: con esa actitud acabarás en la cárcel. Y muchos de los niños a los cuales se les decía esa frase, cuando han sido adultos han acabado en la cárcel. O por ejemplo, un padre que le dice a su hijo: nunca llegarás a nada en la vida. La frase que tanto se repite por ahí. Pues resulta que muchas de las personas a las cuales se les está programando de esta manera no llegan nada en su vida y son gente mediocre. Debemos intentar evitar escuchar críticas repetitivas hacia nuestra persona. Si bien es cierto que algunas sugerencias son bien aceptadas, por supuesto, el abuso del lenguaje hacia nuestra persona es dañino, nos programa y es efectivista, produce efectos. Los demás consiguen sus objetivos porque nosotros abrimos las puertas para ello. Y al final, esos niños que recibieron esa programación, si os dais cuenta, utilizan esta famosa frase que habréis oído 1000 veces. Ya me lo decía mi padre y mi madre, o ya me lo decía mi madre, o ya me lo decía mi padre. ¿Os dais cuenta de que efectivamente la programación verbal existe? Alejaos de todos aquellos que os infravaloran, de todos aquellos que constantemente os recuerdan que sois insignificantes, algo que no es cierto, por supuesto. Aquellos que pretenden programaros, no os acerquéis en exceso, intentad evitarlos. Fijaos, antiguamente en ciertas religiones se elegía a un siervo, cuando una persona era hacendada, rica y poderosa, se elegía a un siervo y lo daba dinero para que este siervo aceptase recibir el castigo que le correspondía a su amo. Imaginaos. De tal modo que, bueno, pues en estos momentos muchas personas que os están programando y os están diciendo que sois insignificantes, que no valéis para nada, que no tendréis futuro, que si seguís por este camino no vais a llegar a nada. Esas personas realmente lo que intentan es expiar sus pecados y su problema con vosotros. Es como que cogieran una carga pesada, una pesada carga, disculpad, y se la intentasen dar a vosotros. El problema es de ellos, es evidente. Ellos externalizan su problema. En segundo lugar, para conseguir cambiar esta actitud, porque al final lo que conseguimos es cambiar nuestra vida, es que elijáis conscientemente las palabras que utilizáis para definir vuestros estados emocionales. Os valoréis a vosotros mismos. He oído a muchas personas que cuando se equivocan dicen cosas tan absurdas como esta: es que soy muy tonto.
Y lo repiten constantemente, cada vez que se equivocan. Se están autoprogramando, y al final, ¿qué son? Tontos. O algunas personas que cuando se encuentran a una dificultad en su vida, dicen la siguiente: tengo un problemón, algo que no puedo superar. Cuando realmente lo que hay que decir es: necesito una solución. Ese es el lenguaje que hay que utilizar. Las etiquetas que ponemos a nuestras experiencias, y esta frase os pido que os la quedéis, esas etiquetas que utilizamos al final se vuelven realidad, se convierten en nuestra experiencia diaria, porque se lo pedimos al universo y el universo nos lo entrega. Hay una curiosa frase bíblica, ya sabéis que no soy un hombre excesivamente religioso, pero la Biblia la conozco bien. El caso es que hay una curiosa frase bíblica que dice que por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Es algo que demuestra, como que hace muchas centurias ya eran conocedores de que efectivamente el verbo crea. Y es que las palabras son como boomerangs que vuelven con precisión a su fuente. Es por ello que hay que tener mucho cuidado dónde lanzamos esas palabras. El futuro es impredecible. No obstante, en no pocas ocasiones acudimos a personas para que nos lean las cartas, para que nos lean las runas o cualquier otro tipo de método más o menos ortodoxo para predecir el futuro. La evidencia es muy peculiar. Hay ocasiones en las cuales el adivino, si es una persona competente, acierta muchísimo. Y en otras ocasiones en las cuales falla estrepitosamente, dependiendo de las habilidades o, por supuesto, el interés de aquel adivino. Claro. Que aciertan y los hay que fallan, y nosotros vamos a buscarles. Pero realmente, si queréis descubrir vuestro futuro, no necesitáis ir a ningún adivino. Un detenido examen de lo que dices te garantiza el futuro que tú estás forjándote. Ahí está tu respuesta. Escúchate cuando hables y medita qué has dicho. Muchas personas que dicen, sobre todo la medicina actual, muchas personas y la medicina actual dice que las enfermedades son congénitas, muchas de ellas. Yo pienso que no son congénitas. Lo que existe es una programación mediática para que nosotros adquiramos esas enfermedades. Me voy a explicar de manera clara. Por ejemplo, es fácil ver como muchas personas que tienen poco pelo, su padre tiene poco pelo y su abuelo tiene poco pelo, padecen alopecia. Entonces a sus hijos les dicen: ay, hijo mío, yo, mi padre y tu padre y el padre de tu padre, el padre de tu abuelo, son alopécicos, tenemos poco pelo y posiblemente tú tengas poco pelo, porque es una herencia que arrastramos desde tiempo inmemorial. Lo que ocurre es que sencillamente creamos modelos de conducta de programación. Y eso ocurre no solo con eso, ocurre con otras cuestiones. Por ejemplo, la medicina oficial hace poco por desprogramar a la gente, al revés, lo que hace es programarla. Se considera casi una ley en algunos países que si tu madre ha padecido cáncer, tu abuela ha padecido cáncer y tú eres mujer, las posibilidades de que padezcas esta enfermedad son muy elevadas. Incluso en algunos países preventivamente se prescriben tratamientos contra este mal, en previsión de que surjan los llamados grupos tendentes. Pero es que no es que el ADN lleve una impronta que diga voy a destruir a esta mujer, no. Es porque programamos lingüísticamente a esa persona para que padezca cáncer. Yo me ciño a las palabras de Buda, cuando él dice que somos nosotros quienes aceptamos o rechazamos los regalos. Y tenemos la mala costumbre de coger tanto los regalos amables como los regalos envenenados. Siempre lo hacemos. Todo lo que nos dicen para adentro. Aunque externamente algunas cosas las rechacemos. Digamos, no, yo no... Eso que dices no es cierto. Cuando la medicina actual contempla un llamado enfermo terminal, realmente está haciendo un flaco favor.
etiqueta como enfermo terminal. Y realmente es el propio diagnóstico el que mata a ese paciente. Y fijaos la palabrita, enfermo terminal. Le has puesto ya un punto final a la vida de esa persona y próximo. Evidentemente, esa persona, al recibir el mensaje por una serie de facultativos cualificados o por su entorno cercano, se programa, aunque externamente lo rechace. Su subconsciente ya ha recibido el mensaje y está trabajando para destruirse. Como yo he dicho, o hemos dicho en muchos vídeos, tenemos un poder que nos permite dirigir nuestra vida. Es como el marinero que dirige el navío a buen puerto, o al abismo, allí donde quieras ir. Solo tenemos que entender las reglas correctas que nos permiten interpretar adecuadamente nuestros mapas para poder alcanzar nuestro barco hacia el éxito, llevar el barco hacia el éxito. Llevar el barco hacia aquello que nos propongamos, si es que está en nuestra mano. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan llena de ruido, falsos axiomas, nos programan constantemente desde los medios de comunicación, amigos, familiares, etc. Y en ocasiones convertimos en realidad las peores de nuestras pesadillas. Os voy a contar un relato interesante, es un relato curioso. Es una versión de un relato bíblico. Hoy estamos muy ceñidos a esto, pero lo cogemos solamente como un libro en el cual se explican una serie de enseñanzas interesantes. Y en este caso lo vamos a coger así, no lo vamos a coger dogmáticamente. Veréis, este relato es un relato sagrado, ancestral, y dice más o menos, yo lo he versionado, lo he cambiado totalmente, y dice lo siguiente, dice, hace que miles de años el poderoso rey de Persia, Darío, había conquistado a sus más feroces enemigos. Finalmente, después de muchos años, consiguió unificar el imperio. Había dejado atrás la muerte, el fuego, la destrucción y la desolación para finalmente alzarse victorioso con uno de los imperios más grandes del planeta. Darío por entonces pensaba que ya nada podía interponerse entre el destino para alcanzar la gloria de su gran pueblo. Cuando preguntó a uno de sus magos si podría o pudiese existir algún enemigo al que no pudiese vencer, los magos callaron, pero uno de los sabios se acercó y respondió que solamente el sol podría salir invicto frente a su poder. Darío, cuando escuchó aquello, se rió de tal afirmación. Se rió de su consejero, no le dio importancia, o aparentemente. Pero Darío, que pese a ser un hombre muy seguro de sí mismo, solía enfrentarse a sus dudas hablando solo en los aposentos de su habitación, y comenzó a preocuparse de si el dios Sol decidiese algún día arremeter contra su imperio, él sería capaz de vencer. Pasaron los días y Darío, cada vez que estaba en soledad, se preocupaba constantemente sobre si el dios Sol le atacaría. Y hablaba en su soledad sobre ese dios Sol y sobre lo que podría hacerle. A los pocos meses, las lluvias y la fertilidad dejaron de aparecer y la flama solar creció hasta hacerse insoportable. La sequía pasó a durar meses, pasó a durar más de 3 años. El poderoso rey de Persia veía cómo su pueblo moría de hambre y suplicaba en las calles de Babilonia. Un buen día decidió buscar una solución al problema. Nuevamente preguntó a sus sabios cuál era capaz de predecir el futuro con absoluta certeza. Los magos, temerosos ante el poder del rey Darío, callaron, pero susurraron al rey que en alguna ocasión, aunque ellos eran muy certeros, habían fallado. Por consiguiente, ellos mismos no se consideraban infalibles. Darío enfadó muchísimo, y decidió emprender una desesperada búsqueda por todo su reino. Darío buscaba a un profeta capaz de garantizarle el 100% de los acontecimientos futuros. Un auténtico profeta. Después de muchos kilómetros y meses de búsqueda,
Darío escuchó a uno de los caminantes que había cercanos al camino por el que transitaba él con sus tropas hablar sobre un profeta del que decían que cuyas palabras se tornaban realidad. Inmediatamente Darío preguntó dónde podían encontrar a aquel profeta. Los caminantes le indicaron que en las lejanas montañas vivía y que su nombre era Eliar. El rey, ávido de respuesta, se dirigió raudo a la casa de Eliar, las indicaciones que había recibido. Al cabo de un tiempo, Eliar lo recibe amablemente, como podía ser de otra manera, debido a la circunstancia real de este sujeto, y por entonces a los reyes se les respetaba, porque si no... El rey, ávido de respuestas, se dirigió a Eliar haciéndole una pregunta y le dijo: me han dicho que tú eres un profeta infalible. Lo cierto es que Eliar le respondió: hasta la fecha, su majestad, nunca he fallado ninguno de mis vaticinios. ¿Qué es lo que queréis de mí? Darío le dijo: necesito la respuesta a una pregunta importante. Eliar respondió: adelante, yo te daré la respuesta a tu problema. Darío le preguntó: ¿cuándo se acabará la sequía en mi reino? En ese instante Eliar calló durante unos segundos mientras miraba fijamente al rey, y al cabo de ese tiempo respondió con seguridad y certeza lo siguiente: tus problemas han terminado, gran rey. Puedes marcharte tranquilo a tu palacio, porque yo ya estoy escuchando el sonido de la torrencial lluvia. Satisfecho y contento, Darío, por supuesto, se levantó y se dirigió hacia su palacio. Al cabo de un rato, Eliar llamó a uno de sus sirvientes y junto con él se dirigió hacia las montañas de Arabí, unas montañas que se encuentran cercanas al mar. Y cuando llegaron a la cima de aquellas pequeñas montañas, Eliar inició un ritual muy extraño. Puso su cabeza entre las rodillas y comenzó a orar en voz alta, agradeciendo la abundante lluvia. Es curioso que esto os digo al hilo de la posición de poner la cabeza entre las rodillas, porque dicen que es efectivista con respecto a una actitud sobre el secreto. Pero de esto quizás hablaremos en otro momento. No os voy a dar demasiadas pistas, ya hablaremos de ello. Eliar se puso en esta postura y empezó a implorar, a dar gratitud, porque estaba notando y sintiendo cómo se estaban mojando sus ropas y se estaba mojando su cara mientras el agua recorría sus mejillas. Al cabo de un rato, Eliar se levanta, mira a su sirviente y le pregunta: ¿has visto alguna nube sobre el mar? A lo que el sirviente responde: nada, el horizonte está limpio. Nuevamente, Eliar se agacha, repite exactamente la misma operación, alabando a la lluvia que mojaba sus prendas y el agua corría por su cara. Y nuevamente le pregunta al sirviente al cabo de un rato si estaba viendo alguna nube sobre el mar. El sirviente le dijo: no, sigo sin ver absolutamente nada. De esta manera, Eliar llegó a repetir esta misma operación hasta 7 veces, siendo en la última cuando el sirviente respondió: señor, hay una minúscula nube en el lejano horizonte. Es una nube pequeña, la puedo tapar con la huella de mi dedo. Eliar miró a su discípulo y le dijo: si acercas lo suficiente tu dedo a tu cara, tu huella podrá tapar todo el imperio persa, como esa nube cubrirá todo este vasto reino. Apresúrate, que en breve nos mojaremos y la bajada del monte es peligrosa. Y así fue como el verbo se hizo realidad y las abundantes lluvias volvieron al reino de Persia.
Sé que es una antigua historia, muy antigua, pero nos hace ver cómo el poder de la palabra forja nuestros destinos y, por supuesto, se vuelve en realidad, una realidad tangible que palpamos. Escúchate a ti mismo, piensa cómo hablas y descubrirás hacia dónde te diriges. Si quieres llegar a buen puerto, modifica ese comportamiento. En fin, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Yo la historia se la había oído también, pero con un indio que hacía llover. Bueno, lo que realmente profetizaban los mayas es que en este periodo de la historia el ser humano iba a recuperar ese conocimiento que se le había olvidado. Y lo que prácticamente nos cuenta la mayoría de las antiguas culturas es que somos dioses, pero parece ser que lo hemos olvidado. ¿Qué es un dios? En una respuesta sencilla, podríamos decir que es el que crea. Y nosotros somos creadores. Lo que también nos dicen los antiguos es que hemos de luchar contra el ego. Y el ego es ese yo acondicionado por factores sociales y culturales que cada uno tiene en su interior y crea en los primeros años de su vida. Uno, si no controla eso, entonces es controlado por él. ¿Sabéis lo que significa abracadabra? Pues casualmente significa yo creo la realidad cuando hablo. También es interesante saber que uno de los significados de la palabra logos, con la que también es nombrado Dios, quiere decir palabra. Hoy vamos a aprender un poco del poder de la palabra o la magia que se esconde en esta. Si nos fijamos en el centro de la piedra del sol azteca, lo que observamos es una lengua. ¿Qué nos querrá decir eso? Pues que ahí es donde comienza la creación. Ahí empieza todo. Si os dais cuenta, los políticos son muy bien utilizados y eso lo pueden observar todos los días, como con sus palabras son capaces de crear una falsa realidad. Pero no solo para esto se puede utilizar el poder de la palabra. El poder de las palabras es inmenso y se puede utilizar para crear un montón de posibilidades. Pero hoy día parece que no sabemos utilizarlo, o es que estamos haciendo un pésimo uso de él. Porque da igual que uno se cuide comiendo las frutas y verduras ecológicas más sanas, o cocine con la sal natural mejor tratada y beba el agua del manantial natural más limpio, si realmente no está haciendo un buen uso de las palabras. Y esto no son supercherías ni antiguas leyendas, sino hechos que el gran científico fallecido el pasado año, el señor Masaru Emoto, nos enseñó y demostró en sus estudios a nivel molecular sobre el agua y sus propiedades sometidas a los pensamientos y las palabras. Ahora nos podemos dar cuenta también de dónde viene lo de bendecir los alimentos que uno se va a comer, si es que nada es por casualidad. Lo que pasa es que, como siempre, ha sido mal interpretado. Las palabras son las fuerzas creadoras más potentes que existen. Si queremos que haya paz, no podemos hablar de guerra. De igual manera que si queremos tener salud, no podemos estar hablando constantemente de enfermedad. Es algo que parece lógico y normal, pero nadie se pregunta el por qué. Como ya dijimos en otro programa, el universo, al igual que nosotros, es energía en vibración. Y cuando nosotros estamos utilizando las palabras, estamos alterando esas vibraciones, de tal manera que no solo nos afecta a nosotros, sino también al resto del universo. Y si leemos a muchos maestros, guardianes de antiguos conocimientos, estos siempre anteponen el alimento verbal, o sea, la palabra, al físico. Incluso los griegos también hablaban de esto, tenían un nombre para esa energía creadora. Ellos lo llamaban éter, aunque la posterior historia del descubrimiento del éter y el uso de este en tiempos más cercanos es muy interesante y algún día la contaré en otro programa. Pero lo que hoy me gustaría que conocieran es que las palabras, si las sabemos utilizar bien y se repiten, se convierten en una especie de mantras que, generando emociones en nosotros, pueden acabar transformándose en una realidad. En el libro del secreto, ese superventas, si os fijáis, una de las primeras cosas que pide a las personas es que crean una lista de objetivos. Y eso no es nada más que palabras. Pero por ahí se empieza. De igual manera que cuando escribimos los temas del despertar y la Matrix, que ya tienen 2 años, para que os deis cuenta, pero son temazos que nunca morirán, al principio no eran nada más que palabras.
Pero bueno, si uno sabe ordenarlas bien y al escucharlas, estas pueden llegar a producir una gran cantidad de sensaciones y sentimientos, ¿verdad? Y si además a esas palabras les añadimos imágenes, como sucede con los videoclips, entonces la excitación es doble. Ellos lo saben, por eso crearon la MTV, entre otras muchas cosas, para el control de la mente. Pero ahora que ya lo sabemos, nosotros también lo podemos utilizar contra ellos y sus malas intenciones. Con nuestras palabras podemos empezar a calibrar la calidad de nuestras emociones, y la calidad de nuestras emociones incide sobre nuestras acciones. Como básicamente somos agua, en un 80%, es muy recomendable que le echéis un ojo a los estudios del señor Emoto. Bueno, también hay un documental en internet bastante interesante que está subtitulado y se llama La ciencia de los milagros. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Y por supuesto también los estudios y lo que cuenta el señor Escudero sobre la noesiterapia. Saber que si queremos sanar nuestras células, para realmente nosotros estar sanos, antes deberemos de sanar nuestras mentes. Y para eso hemos de generar los mejores sentimientos que seamos capaces. Y no dejar que influyan en nosotros malos pensamientos, rencores, miedos, complejos o resentimientos que nos van a hacer más mal que otra cosa. Porque si usted le está guardando un resentimiento o un miedo, un rencor a una persona, quien realmente lo está guardando es usted. Y a quien le va a hacer mal es a usted. También podríamos hablar del tan incómodo para la ciencia y medicina conocido como el efecto placebo. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas curadas con un falso medicamento como con el verdadero? Pues es porque les han engañado y han creído en ello. Por eso, si uno se quiere curar de una grave enfermedad, no solo basta con una buena alimentación o tomar MMS o otras cosas. Si la persona afectada moralmente no está preparada para afrontar esa enfermedad, vamos, que si uno se quiere morir, por muy sano que esté, se acaba muriendo. Todo el universo es mente, decía el Trimegistro. No querer morir, sino creer que va a morir. Porque ¿quién quiere morir? Es eso, creer en esas palabras, como decía JL. Si te dicen que eres un enfermo terminal, ya te han sentenciado. Si te lo crees... Si te lo crees, entonces ya estás jodido. Bueno, y ahora voy a leeros unas cuantas frases célebres escritas sobre la palabra. El pensamiento y la palabra son sinónimos. Esto fue escrito por André Breton, un escritor poeta francés que vivió allá por 1900. Con las palabras gobernamos a los hombres. Benjamín Disraeli. Este sí sabía muy bien lo que decía, porque fue conocido también como el conde de Beaconsfield o Lord Beaconsfield. Fue un político, escritor y aristócrata británico, que ejerció 2 veces como primer ministro en el Reino Unido y fue el líder de la muy leal oposición de la Majestad y 3 veces ministro de Hacienda en el Reino Unido. Una palabra es suficiente para hacer o deshacer la fortuna de un hombre. Bueno, esto fue Sofocles, el poeta de la antigua Grecia. Una palabra hiere más profundamente que una espada. Richard Barton. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. William Golding, que fue un novelista y poeta británico, premio Nobel de Literatura, y bueno, también conocido especialmente por obras infantiles como... obras como El Señor de las Moscas. El de los cuentos literarios es este otro, Rudyard Kipling, que escribió: las palabras son la más potente droga utilizada por la humanidad. Este señor escribió el libro de la selva. Tú date cuenta que una mentira puede llegar a ser verdad. Sí, eso lo sabían muy bien los que repiten la propaganda. Repetidas veces puede llegar a ser verdad. Esa es una de las grandes verdades que nos gobiernan hoy en día. Más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue la paz. Siddhartha Gautama Buda. Pero de verdad, no el que hay ahora, que es un fake. Las palabras amables no cuestan nada, pero valen mucho. Una buena frase, aunque esta es de un autor desconocido, al igual que esta otra que dice: hay silencios que hieren, pero hay palabras que curan. La verdad puede hacer mucho daño. También. Y sea esta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos,
sentir lo que decimos, en suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos. Séneca. Y para terminar este listado de frases célebres relacionadas con el poder de las palabras, voy a leeros una que escuché ayer. La salud y la enfermedad comienzan por el uso que hacemos de cada palabra que pasa por nuestro cerebro. ¿Adivináis quién la dijo? El doctor Ángel Escudero. Sobran presentaciones. Y ahora que son más conscientes de este otro poder que se nos ha ocultado, sean más conscientes de todo lo que dicen, porque aunque no lo crean, esa información les va al subconsciente y es ahí donde se crea la realidad. Y como siempre les decimos, no se crean nada de lo que dicen estos locos conspiranoicos, investiguen y practiquen para obtener sus propias conclusiones y quizás algún día, cuando seamos más los locos, quizás entonces algo habrá cambiado. Muchas gracias por escucharnos y mantener siempre una mente abierta. Y el oído puesto. Un saludo y hasta el próximo programa. Muy buenas noches a todos. Muy buenas.